Buenos días, somos Marta, Francisco, Águeda y Clara y somos el grupo 2. Nuestro ODS es el del hambre cero. Bien, como ya sabemos, ya que lo han estado fomentando desde la Universidad de Murcia desde el principio del curso, los ODS forman parte de la Agenda 2030 y el que nosotros trabajaremos a continuación se ha propuesto acabar en el año 2030 con el hambre en el mundo. Lo cierto es que para poder lograr esa meta, ese fin, primero tenemos que pasar por un gran proceso evolutivo en el que cada país del mundo debe aportar su pequeño granito de arena. Nosotros centraremos el trabajo en la situación de cada continente y lo que pueden hacer para mejorarlo. Además, mencionaremos el hambre en la región de Murcia. El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde el 2000, después de un aumento del 30% en el número de personas que padecen hambre entre 2019 y 2020. Según el Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021, en tan solo un año y en el contexto de la pandemia del COVID-19, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas. Aunque la pandemia ha agravado la situación, el hambre ha ido en aumento desde 2014. 4 de cada 10 personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020. En América Latina, el hambre se ha convertido en una pandemia paralela a la del COVID. Para ser el país más rico del mundo, Estados Unidos tiene un porcentaje sorprendentemente alto de su población que experimenta lo que se conoce como inseguridad alimentaria, dificultades en algún momento del año para proveer la comida necesaria para todos los miembros de la familia. Para paliar este problema se crearon organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que intentan paliar este gran problema, con ejemplos como la Organización de Estados Americanos o la Asociación Care International, que brinda ayuda en muchos otros aspectos en países de todo el mundo. El COVID-19 ha empeorado gravemente la situación alimentaria en el continente africano. Según datos del año 2020, 1 de cada 5 personas enfrentó hambre en este año, siendo esta proporción más del doble que en el resto del mundo. Como podemos ver en la gráfica, a pesar de un ligero descenso a partir del año 2003, las tasas de hambre aumentaron a partir de 2015 y especialmente a partir de 2020. Como vemos también en la imagen de arriba a la izquierda, el hambre y la pobreza se concentran en el Cuerno de África, especialmente en los países de Sudán, Eritrea, Kenia, Etiopía y Somalia. Y las tasas de hambre son un 10% mayores en mujeres que en hombres. Por último, desde Occidente, para ayudar, se han creado organizaciones no gubernamentales como puede ser la Cruz Roja o UNICEF y las propias Naciones Unidas, que son las que fomentan los objetivos de desarrollo sostenible que estamos estudiando. Casi 7,5 millones de adultos de la Unión Europea, unos 17 de cada 100, padecen de inseguridad alimentaria. Lo cierto es que tras las interrupciones en las cadenas de suministros de alimentos por la COVID-19, aumentaron la cifra de personas con déficit alimentario grave en Europa, llegando a alcanzar el 2,4% de la población. Otro dato importante es que 3 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre al año. La Unión Europea, con sus 28 Estados miembros, es el donante más importante del mundo en la ayuda al desarrollo. Es por ello que Cáritas Europa quiere tratar 5 temas principales, pidiendo a la Unión Europea y sus Estados miembros que adopten medidas sobre la alimentación como derecho humano básico, la producción sostenible de alimentos para el consumo local, que debe de estar apoyado por las políticas internacionales de la Unión Europea, el cambio climático, que afecta a la seguridad alimentaria, empujar a la mejora del estado nutricional y, por último, lograr una seguridad alimentaria para todos y, sobre todo, para los más desfavorecidos. En conclusión, si no trabajamos todos en la misma dirección, nunca lograremos los objetivos marcados en la Agenda 2030. Desde que empezó la pandemia se ha disparado el número de personas que pasan hambre en Asia. La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y UNICEF, según sus datos recopilados a lo largo de 2021, más de 375 millones de personas se enfrentaron al hambre durante 2020, 54 millones más que el año anterior. Una de las causas principales es la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Las consecuencias de la crisis han sido el estancamiento y empeoramiento de tendencia que se estaba siguiendo de mejora de estos datos, como la reducción de la prevalencia de retraso de crecimiento en niños menores de 5 años, que ya era elevada y ahora es mucho peor.
Entre las medidas propuestas por UNICEF y FAO destacan las destinadas a proteger a los sectores de población más vulnerables, como niños y niñas y mujeres o los pueblos indígenas de la región, y medidas que refuercen a los pequeños agricultores, base de la economía de millones de familias.